Quien espera desespera. Reza el viejo refrán, ¿eh? Pero hoy quien anda con el diablo en el cuerpo soy yo. ¿Para qué baile cromático tú me diste cita? Mala interpretación. En realidad no hay tal baile. Aunque bueno, pensándolo bien, sí, verás. Te invité para apreciar el resplandor en las pinturas recién restauradas del Salón de Baile de la antigua Sociedad Casino Español, edificio que desde 1993 acoge al Museo Provincial de Cienfuegos. Si tú dices que yo leí mal. De todas formas, como ya yo vine a la cita, ahora tú me llevas a ese baile de formas y colores que de seguro nos va a remontar en el tiempo. ¿Hasta? 1894. Baile cromático en Museo Provincial. Primera parte. Así que estas son las pinturas. Yo las vi hace años, pero no como ahora. En verdad, la restauración les devolvió todo su esplendor. ¿De qué fecha datan? Según declaraciones del maestro de obra Juan Pons Torres, el edificio se construyó entre 1892 y 1894. Las pinturas deben haber sido colocadas posterior a la terminación del edificio. En 1894, la Sociedad Casino Español de Cienfuegos terminó la construcción de su nueva casa social en la calle San Fernando. Desde agosto de 1890, en que el municipio decidió subastar el solar 149 de su propiedad, el presidente de dicha Sociedad de Instrucción y Recreo, José Pertierra Albuerne, adquiere esa parcela por un valor que superó los 6 pesos oro. Entre las cláusulas a cumplir estaban comenzar su construcción en el término de 4 meses después de la compra y tenerlo listo un año después, lo que no se cumplió por la llegada de la guerra del 95. Además, las ordenanzas municipales exigían que su fachada a la Plaza de Armas mantuviera la línea de portales columnados similares a los de la Casa Municipal. Para la decoración del falso techo del salón de bailes, no hubo mejor propuesta que la del pintor español Camilo Zelaya Toro, con estudio fotográfico en la ciudad desde los finales de la década de 1880 y trabajos tan logrados como la decoración del Teatro Tomás Terry en 1889, junto a otros de gran magnificencia. Y mira allí, esos fueron los artistas que restauraron estas pinturas. Te digo que tenían un deterioro ostensible, a pesar de haber sido intervenidas anteriormente ya. Bueno, yo, por sus caras, creo reconocer a los mismos artistas que llevaron a feliz término la restauración de las pinturas del Teatro Terry. Claro. Ambas decoraciones salieron de los pinceles de Camilo Zelaya, ¿no? Esta pieza, realizada por Camilo Zelaya y Toro, forma parte de una trilogía que existe aquí en Cienfuegos, es decir, lo que está hecho en el Teatro Tomás Terry, aquí la pintura que se hizo en el antiguo Casino Español en 1894, que es la pieza que nos ocupa hoy, el espacio, y una pieza, un conjunto muralístico de pintura mural en el Palacio García de la Noceda. Piezas que son de valor 1 en el código de la museología cienfueguera, es decir, que son piezas de un valor significativo de nuestra cultura provincial. Es importante destacar que cuando uno va a hacer un proceso de restauración o de conservación o de cualquiera de las maneras que sea, es importante ese proceso de investigación que viene delante, que es el que nos va a dar la certeza de cómo ha sido intervenido en otros espacios o en otros momentos o ya sea en cualquier otra circunstancia. Esto nos dio la información de que no existía como tal un proceso documentado de intervención en otras ocasiones hechas. Sí, algunos artistas ya a manera de entrevista habíamos tenido la posibilidad de encontrar ciertos datos para ello, pero no una información precisa de cómo había sido esa intervención hecha.
Dado el proceso, el tiempo que tuvimos en la terminación del Teatro Tomás Terry, es decir, el plafón, y incorporarnos acá, nos dio el proceso para hacer los diferentes test no solamente desde el punto de vista químico y físico, sino también del estado en el que se encontraba estas piezas. El estado de conservación de estas obras era muy malo. Incluso yo pudiera decir que tuvimos la experiencia del Terry y supera en mucho deterioro por encima de cómo estaba la pieza del Terry. Cuando se bajaron las piezas, que pudimos dictaminar bien toda la problemática que existía, encontramos lienzo en muy mal estado, con manchas de humedad, con roturas grandes, bastidores ya con un grado de deterioro muy grande, no solo desde el punto de vista de la madera, sino también con agentes biológicos. Estamos hablando de termitas, la humedad. Es decir, que el grado de deterioro de los bastidores era prácticamente que había que sustituirlo. Todo estaba sucio, muy sucio, de años expuesto a la humedad relativa, a los cambios de temperatura entre el techo y el cielo raso. Nos encontramos, por ejemplo, peles fecales, ataques de termitas, hasta nidos de heces de pájaros y nidos de aves. Es decir, que el estado de conservación era crítico en este sentido. Tras el desmonte de los cuadros, se observa un cuño decimonónico en el reverso de uno de los 4 esquineros del conjunto que señala el tipo de lienzo usado y su origen. El lienzo extrafino Sea Island Shedding de la marca Colón fue muy codiciado en los finales del siglo XIX y principios del XX en todo el mundo. Textilerías de Carolina del Sur y Georgia lo fabricaban con fibras extralargas de 3,4 milímetros de punta a punta. Destacó por ser un lienzo más sedoso de algodón que el conocido mundialmente, por tanto, ideal para los climas muy calientes. Un elemento significativo de la pintura de Zelaya es que los formatos no son formatos tradicionales, ni formatos cuadrados, ni rectangulares como lo pudo haber hecho como la mayoría de los artistas que uno ha estudiado. Uno de los elementos que son difíciles también para la restauración, para la carpintería incluso de los bastidores y marcos de estas obras, es que son formatos que no son regulares, son formatos que no tienen una forma que tú puedas describir como una figura geométrica. Y entonces la pintura es pintura de caballete adosada a un cielo raso. Es decir, estábamos hablando también de el lienzo montado en su bastidor y pintado al óleo sobre tela. La pintura que se encuentra emplazada en este lugar tiene que ver con las tradiciones de la época que Zelaya experimentó. Es decir, prácticamente es la misma temática que utilizó en el Tomás Terry. Esta pintura dotada de un academicismo, se siente la escuela española de pintura del siglo XIX y principios del siglo XX. Y como siempre, un dote de talento, un derroche de talento, que tenía de este pintor. Es importante cuando vas a hacer cuando estás realizando un proceso de conservación y restauración, que los artistas implicados, en este caso el equipo en el que me integro, entender el resultado y la forma en la que fue aplicado o fue hecho la obra
para poder comprender los matices, los materiales, la química, las funciones estructurales que utilizaron cada uno de los implícitos a la hora de la creación de la obra. Esto nos da la idea, y bueno, también es importante destacar que no es un trabajo que se realiza únicamente por un solo artista, sino es un conjunto de equipos donde interactúan diferentes manifestaciones, diferentes puntos de vista del saber, de las formas como tal, del conocimiento, para entonces poder entender y llegar a fin en un trabajo más conciso en su terminación. Se conoce que cercano a 2001 se hicieron las últimas restauraciones de estas pinturas. Nuevos detalles de este baile cromático en el siguiente programa de Semilla Nuestra.